Ahora vamos con nuestra preciosa presentación y esta enseñanza, que es la enseñanza que la semana pasada empezó Rómulo, que es el poder de la sangre de Cristo. Entonces, el contenido hemos visto, la semana pasada vimos la sangre en el Viejo y en el Nuevo Testamento, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y hoy la segunda plática vamos a ver los 7 sufrimientos de Jesucristo. Vamos a ver hoy la primera parte porque esta plática es un poquito larga y no nos va a dar tiempo hoy a terminar los 7 sufrimientos de Jesucristo. Primera parte. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es el sacrificio expiatorio máximo y final, el significado bíblico del número 7 y los 7 sufrimientos de Jesucristo, que hoy vamos a ver. La agonía del alma, la traición, el abuso y la burla. Vamos a ver el sacrificio. Gracias. El sacrificio expiatorio máximo y final. Esto era parte del plan de Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas, pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de sus derechos de hijos de Dios. Tiempo, kairos, es el tiempo de Dios, término que aparece en versiones griegas del Nuevo Testamento y significa el momento señalado en el propósito de Dios. Representa el tiempo necesario para que la voluntad de Dios se cumpla. Eso mismo nos está diciendo la cita de Gálatas. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo. En el tiempo perfecto del Padre Celestial, Jesús completó cada profecía y cada promesa de Dios cuando Él derramó su sangre por nosotros. Todo el Antiguo Testamento nos habla de la venida de ese Cordero. Todo el Antiguo Testamento, los profetas, nos están señalando la venida de Jesús a liberar al pueblo de Israel. Y en este caso, a que derramara su sangre para la liberación de todos. En Romanos 3, 24, 26 nos dice, y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Esto es una belleza. Habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. Él dice, Él borra todos los pecados. En el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. Dios pasó por alto los pecados de su pueblo por casi 1400 años, aceptando sacrificios de miles y miles de animales para cubrir esos pecados. ¿Se recuerdan la semana pasada que Rómulo nos dijo que el cubrir esos pecados era como barrer y meter la basura debajo de una alfombra? Eso era lo que hacía ese cordero, cubrir los pecados. Hasta que se cumplió el tiempo necesario, que es el tiempo kairos, el tiempo de Dios, para el sacrificio perfecto, el de la sangre perfecta de su Hijo Jesucristo, que sí pagó por nuestros pecados. No dice sí para venir a seguir cubriendo los pecados. Él de una vez paga
el precio de esos pecados. En primera de Juan 2:2 nos dice, Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. La sangre de Cristo tiene el poder de expiar un número infinito de pecados. No importa qué hayas hecho tú, no importa lo que haya hecho yo. Cristo dice, Él vino para expiar cualquier pecado. No importa la magnitud o el tamaño, porque sé de mucha gente que dice, es que esto Dios no me lo puede perdonar, y no se creen dignos de que Cristo estar en la presencia del Señor. Pero la buena noticia es que Él vino y pagó por todos los pecados. Como dice en primera de Juan, no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. En los pecados cometidos por un infinito número de gente a través de todos los siglos, y todos aquellos que ponen su fe en la sangre serán salvados. Hebreos 10, 12 y 14 nos dice, pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. Por eso me parecía tan importante explicarles que ya no necesitan sacrificar corderos, ya no es necesario, porque dice que Él lo hizo una vez y para siempre. Por eso Él toma el lugar y se convierte en ese cordero pascual para la liberación y la purificación de todos nuestros pecados. Por eso dice, Él pagó con su sangre mi precio, el precio de mi pecado, el precio de mi libertad, el precio de mi salvación. Porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. ¿Qué dice aquí? Los hizo perfectos. Ya no pensemos que no somos perfectas. Para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Él nos quiere perfeccionar. Claro, perfecto solo es Dios, pero Él nos llama a esa santidad. El sacrificio de la sangre de Jesucristo fue una sola vez y para siempre, para que todos los que creen en Él se puedan reconciliar con Dios. Con esta afirmación, ¿hay alguien que diga no merezco? ¿Hay alguien que pueda decir yo no soy digna de esto que hizo Dios por mí? Porque Él nos justifica a todos. Ahora vamos a la segunda parte de esta enseñanza que nos habla el significado bíblico del número 7. El número 7 significa perfección, plenitud, algo que ya está terminado, algo que está completo. Significa pureza. Yo les podría decir, significa muchísimas cosas más. La perfección, todo lo que significa el número 7. Veamos algunos ejemplos en la Biblia que nos hablan de esta perfección, plenitud, completar, llegar a su perfección del número 7. Dios creó el universo en 6 días y el séptimo día descansó, lo bendijo y lo santificó. Dios ordenó caminar alrededor de Jericó 7 veces. Le da la orden a Josué con todo su ejército que le den 7 vueltas a la ciudad de Jericó y que tocaran 7 trompetas. ¿Qué es lo que sucede? Se caen los muros de Jericó. Dios ordenó al leproso Naamán, al sirio Naamán, bañarse en el río Jordán 7 veces. En Apocalipsis el mensaje de Dios se dirige a 7 iglesias. Yo les podría dar, pero no viene ahorita por el tiempo, y pueden buscar la cantidad de referencias bíblicas que hay sobre el número 7.
El 7 es un número simbólico, no es una referencia exacta. Ahora vamos a hablar de los 7 sufrimientos de Jesucristo. Dios escogió una pequeña colina a las afueras de Jerusalén para que fuera el altar donde el supremo sacrificio perfecto de su Hijo Jesucristo se llevara a cabo. Esta colina, este lugar, es el Calvario, conocido como el Calvario o Gólgota, del hebreo Gulgolet, del arameo Gulguta, que significa calavera, y es el lugar sagrado que nos recuerda su muerte y su pasión. Referencias no bíblicas de la pasión de Jesucristo. Algunos santos han tenido visiones de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Las más conocidas y detalladas son la beata Ana Catalina Emmerich, que vivió entre 1774 y 1824, que fue una monja agustina alemana, fue beatificada por San Juan Pablo II en el año 2004. Cuando tenía 24 años, le empezaron a aparecer heridas sangrantes. Sabemos que las heridas sangrantes se les llama estigmas. Tengamos claro que estas son referencias no bíblicas, pero nos van a dar una visión mucho más amplia de cómo fue ese sufrimiento de Jesucristo. Desde 1819 hasta su muerte en 1824, el poeta alemán Clemens Brentano registró sus visiones. Imagínense que solo de registrar y de escribir lo que la beata Ana Catalina veía, él llenó 40 volúmenes con detalladas escenas y pasajes del Nuevo Testamento. O sea, se imaginan 40 libros de solo lo que ella veía, de sus visiones. En el año 2003, el actor y director Mel Gibson, católico, eligió las visiones de la pasión de Ana Catalina Emmerich como fuente alterna al Evangelio para elaborar la película La Pasión de Cristo. Yo no sé ustedes, pero de verdad, la película La Pasión de Cristo, yo soy de las que ya la segunda vez yo avanzaba porque me daba horror ver eso. Es que lo hemos leído en la palabra, hemos leído en la Biblia que lo latigaron, hemos leído en la Biblia que le pusieron una corona de espinas, pero verlo como lo vimos en la película La Pasión, de verdad es desgarrador. Uno dice, Dios mío, Jesús, todo esto lo pasaste por mí. De verdad es horrible, y no dijo nada y no se quejó. O sea, de verdad, qué sufrimiento. Y creo que la película La Pasión está muy bien hecha y describe, seguramente falta, pero de una manera gráfica, ese sufrimiento de Cristo. Santa Brígida de Suecia, vivió de 1302 a 1373, fue una monja mística, fundadora de la Orden del Santísimo Salvador. Fue canonizada en 1391 y proclamada por San Juan Pablo II, patrona de Suecia y de Europa. A sus 42 años murió su esposo y empezó a tener visiones e ingresó a un monasterio. Desde 1344 hasta su muerte en 1373, comunicó todas sus visiones al prior del monasterio de Albastra, llamado Pedro, quien las consignó por escrito en latín. El libro de sus revelaciones fue publicado por primera vez en 1492. Se conoce también su oración de los 7 derramamientos de la preciosa sangre de Jesús, ofrenda de las santas llagas. Las visiones de estas dos monjas, como les digo,
no son dogmas de fe, pero nos pueden dar un mejor entendimiento del sufrimiento de Jesucristo durante su pasión. Son como para ampliarnos lo que los evangelistas nos describen, pero ella como que, como les digo, como en la película, se describe, se entiende, se vive y se sufre. Encima lo sufrimos, como Jesús pasa por todo esto. Porque los 4 evangelistas no describen muchos detalles de los suplicios que sufrió Jesucristo, porque el propósito principal de los evangelios es dar el mensaje de salvación. Esto pasó Jesús para salvarte a ti, para que tú tengas un camino al Padre, para que cada uno de nosotros encontremos la salvación. Ese es el objetivo principal y el mensaje central de los 4 evangelistas, el mensaje de salvación. De la buena nueva del mensaje de salvación, cuya escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso ningún evangelista se contradice uno con otro, ni ninguna referencia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar ninguna contradicción, porque todo ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Por eso hacemos referencia a las visiones de estas 2 monjas, con el único propósito de entender mejor la magnitud del sufrimiento de Cristo, que pasó por ese máximo sufrimiento y final. Aunque como humanos nos despierte compasión, ese no fue el propósito de Jesús. Jesús no quiso ni quiere que sintamos compasión, sino que seamos agradecidas, que seamos, digamos, lo hiciste por mí, Señor, gracias. Gracias por ese camino de salvación. No que yo me siente a compadecerme de todo lo que Jesús sufrió. No fue ese su objetivo. Jesús sobrellevó esos sufrimientos por nosotros, para que pudiéramos ser perdonados, restaurados a una relación con Dios. El pecado nos separa de Dios. Jesús vino a restaurar esa relación, vino a abrir ese puente que estaba roto entre Dios y nosotros, para que podamos disfrutar de una vida abundante, eterna y victoriosa. Por eso lo dice su palabra, a mí me encanta, yo sé que todo el mundo se la sabe y la hemos repetido 20,000 veces. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ese es el propósito de Dios. No que nos compadezcamos de sus sufrimientos, pero es importantísimo que entendamos por todo lo que tuvo que pasar Jesús para que nosotros alcancemos esa vida abundante. El sacrificio máximo y final de Jesucristo llevó un proceso de sufrimiento total. Vamos a ver 7 formas en las que sufrió Jesús. Primero, la agonía del alma. Esto es de verdad un conmovedor, es algo dolorosísimo. Vamos a ver qué nos dice San Marcos, en el Evangelio según San Marcos. Dice, luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Ustedes se pueden imaginar en ese lugar lo que Jesús estaba sintiendo, una agonía del alma. Quédense ustedes aquí, permanezcan despiertos. Eso le suplica Jesús a los apóstoles, como diciendo, quédense conmigo, acompáñenme, no me dejen solo, no quiero estar solo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le pide a Dios cuál sería. Él sabía ya todo lo que le iba a pasar. Él conocía las Escrituras. Él sabía que él había venido al mundo a eso. Pero ¿cuál sería su dolor? Que le pide a Dios que de ser posible
no le llegara ese momento. En una oración decía: Abba, Padre, para ti todo es posible, porque para Dios todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Triste, ¿verdad? O sea, te entra como un dolor en el corazón. Y a mí lo que me conmueve es que Jesús le decía a sus apóstoles: estén despiertos, no se duerman, acompáñenme, quédense conmigo. Jesucristo estaba sufriendo en agonía, pues él como hijo de Dios sabía todo lo que le iba a pasar. Eso ya estaba escrito. El Mesías debía de morir y Jesús sí sabía cómo iba a morir. Por eso era su angustia, por eso era ese dolor que él sentía. Además de conocer el sufrimiento físico que le esperaba, él sabía que sus discípulos lo iban a abandonar y que incluso su padre lo abandonaría por un tiempo mientras cargaba con los pecados de la humanidad en la cruz. Sin embargo, aceptó sacrificarse y cumplir con el plan de salvación de la única forma que lo podía hacer. Esto de verdad es conmovedor. Sabía lo que le iba a pasar, sabía lo que iba a sufrir. Él sabía cómo iba a pasar ese sufrimiento. Y aparte, sabía que se iba a sentir abandonado. Abandonado por sus discípulos y abandonado hasta por Dios Padre, que cuando Él se hace pecado, Dios voltea su mirada cuando Jesús le dice en la cruz: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque sabía que Él estaba cargando con todos esos pecados. La beata Catalina menciona haber tenido la visión que en esa gruta de Getsemaní, Satanás incluso acusó a Jesús como a cualquier hombre, culpándolo de muchas cosas, como la degollación de los inocentes que ordenó Herodes, los padecimientos de José y María en Egipto, y trató de hacerle dudar, sobrecargar con los pecados de toda la humanidad. Esa es como una de las visiones, porque ahí en esa, se llama el monte de la tentación, porque incluso Jesús, perdón, no es el monte de la tentación, Jesús es tentado a que si puede, Señor, que pase de mí este cáliz, porque es demasiado fuerte, demasiado duro. El evangelista, la escritura según San Lucas, nos dice: al llegar al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas a orar. Hay una parte más adelante de esta escritura, dice que cuando Jesús estaba así inclinado, con la frente en el piso, orando al Padre, empezó a sudar sangre. Imagínense lo que significa sudar sangre. El evangelista que lo describe es San Lucas, porque él era médico. San Lucas, por ser médico, sabe que cuando hay una agonía tan fuerte, un dolor tan fuerte, se rompen los vasos capilares y en vez de sudar agua, se suda sangre. ¿Cómo sería la angustia de Jesús en ese momento? Dijo: Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Era un dolor, un sufrimiento. Dice que era sangre lo que se veía, y era ese sudor de sangre, de la agonía, del sufrimiento y del dolor tan grande que estaba padeciendo Jesús en ese momento. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas, para levantarlo, para decirle: no estás solo, aquí estoy yo, y todo esto lo hizo por ti y por mí. Dios también provee las fuerzas necesarias cuando se necesitan. Él nunca pone una carga más grande de la que cada una de nosotras podamos soportar. Eso es una promesa de Dios, que nunca nos va a dar nada más grande de lo que podamos soportar.
sentido alguna vez una tristeza profunda y un miedo en tu vida? Jesús ya lo sufrió. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido en situaciones realmente de agonía, clamándole al Señor un milagro? Puede ser en una enfermedad, en algo que está sucediendo en ese momento tan grande, clamándole, por favor, Señor, sálvalo, o algo, no sé, situaciones de extremo dolor en las que hemos podido estar y pidiendo, y que las cosas realmente no salen como queremos. Porque Jesús, no, Él le dijo, si puedes que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido estar en ese dolor, en esa angustia, clamándole al Señor un milagro? Y la respuesta muchas veces no es como nosotros la hemos pedido. Jesús ya sufrió esto por ti. Él ya llevó esta carga. Tú puedes entregarle al Señor su tristeza, tu miedo, clamarle, decirle, Señor, tú sabes por lo que yo estoy pasando, porque tú ya lo pasaste. Tú ya sentiste este dolor, tú ya sentiste este sufrimiento, tú me puedes entender. Por cuántas veces ahorita en esta pandemia, enfermos graves, entubados y nosotros postrados, clamando, por favor, Señor, por favor, sálvalo, sánalo, sopla vida sobre esta persona. Te lo suplico, Señor. Y las cosas no se dan muchas veces como nosotros queremos, pero ahí está Él a sostenernos y hemos sentido esa agonía en el alma, la hemos sentido. Jesucristo puede darte el amor y la paz que necesitas, puede restaurar tu alegría, la tristeza Él ya la sufrió por ti en el huerto de Getsemaní. Él ya lo pasó por ti. Él te puede restaurar. Él te puede devolver la alegría de vivir, aunque hayas pasado problemas, sufrimientos, como se dice, agonías del alma. Ahora vamos a ver otro sufrimiento de Jesús, que realmente es un sufrimiento bien doloroso, que estoy segura, y si yo les pudiera decir a las que están en Zoom, a las que estamos acá, que me levantaran la mano, ¿quién no ha sufrido una traición? Yo podría decir que nadie podría levantar la mano, porque de una u otra manera creo que todos hemos sufrido traición. Veamos qué nos dice el evangelista San Marcos en el capítulo 14. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iba de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciendo: al que yo bese, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien sujeto. Imagínense. Así que se acercó a Jesús y le dijo: maestro, y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En el Evangelio según San Lucas nos dice: todavía estaba hablando Jesús cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era uno de los 12 discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? La beata Ana Catalina Emery relata haber visto en sus visiones a Jesús lavándole los pies a Judas Iscariote en el cenáculo y susurrándole que sabía de su traición unas horas antes de que lo entregara. Sabemos que Judas entrega a Jesús un día después de la última cena. Judas estaba en la última cena. Judas estaba compartiendo la mesa con Jesús y con los otros 11 discípulos, ¿sí? Y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar. Él estaba, y lo dijo, lo anuncia ahí en la cena. Y dice: uno de ustedes me va a traicionar. Pero Jesús no echa a Judas de la cena. Jesús, sabiendo
que Judas lo iba a traicionar, le da de comer de su cuerpo y beber de su sangre. Jesús es incluyente con el pecador. Por eso nuestra iglesia es incluyente. No dijo, Judas no entra a cenar, Judas no entra hoy a esta última cena, sino todo lo contrario, le da de comer y le da de beber. Yo les quisiera hacer una pregunta a los que nos están escuchando. Si nosotros, sabiendo que alguien nos va a traicionar, y una traición espantosa, un día antes lo invitáramos a nuestra casa y le daríamos de comer y de beber, yo estoy segura que la respuesta que aquí la mayoría damos es que no. Pero Jesús, con su amor, con su misericordia, cena con él, le da de comer y de beber. Unas horas después, Jesús fue acusado ante Caifás de haber modificado la ceremonia judía de la Pascua, por haber realizado la primera Eucaristía la noche anterior. Es obvio que Judas fue quien informó a Caifás de lo que había sucedido en esa última cena. O sea, él era un traidor, él traicionó a Jesús y él va y le cuenta a Caifás todo lo que había pasado en esa última cena. A Jesucristo no lo traicionó solo Judas. Si nosotros nos ponemos a pensar en todas las personas que traicionaron a Jesús, en ese día fue Judas como que el que lo entrega, el que Jesús sabía, pero él se siente traicionado por muchísima más gente. Las altas autoridades religiosas de su pueblo, Israel, lo que lo querían ver muerto. Sus discípulos, no vayamos muy lejos, sus discípulos lo abandonan por miedo cuando lo apresaron. Pedro lo niega por miedo. La beata Catalina menciona haber tenido la visión de cómo, al ver apresado y ensangrentado a Jesús, sus amigos perdieron la fe y se retiraron desalentados. Y el Evangelio nos muestra a los dos discípulos que iban camino a Emaús. ¿Cómo iban? Iban tristes, iban desalentados. ¿Pero qué pasó? Yo me puedo imaginar también a todas aquellas personas que Jesús sanó. A los ciegos, a los cojos, todos lo abandonaron. Jesús se quedó solo. Él no se sintió traicionado solamente por Judas. Él fue traicionado por todos. ¿Tú has sido traicionado alguna vez en tu vida? Quizás por alguien a quien diste todo tu amor y tu confianza. Jesús sufrió eso, una traición extrema que lo llevó a la muerte y lo hizo por ti. Hay traiciones que duelen muchísimo. Cuando hemos confiado mucho en una persona, su traición es un terrible daño de realidad que nos deja una herida emocional muy difícil de sanar. Son de las heridas más difíciles de sanar. Y entre más cercana es la persona que te traicionó, más difícil y más dolorosa es la traición. De repente nuestro sentido dice, pero ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo esta persona en la que yo tanto confiaba me ha traicionado? La confianza se desmorona y uno se queda como en el aire. Podemos pensar si esto lo vamos a poder superar, si vamos a poder volver a confiar en alguien. La confianza alivia la ansiedad y la desconfianza nos descontrola de una manera horrible. Y aquí la cuestión es, ¿perdono o no perdono? La traición se produce cuando una persona viola a sabiendas las normas explícitas o implícitas que rigen una relación. Por tanto, puede presentarse bajo diferentes formas. Puede ser una infidelidad. ¿Has sufrido tú una infidelidad? Que esos son de las traiciones más dolorosas que pueden haber. Mentiras, indiscreciones, abandono, distanciamiento. Traiciones graves son una de las experiencias psicológicas, dicen los psicólogos, más dolorosas que podemos sufrir en nuestra vida. Suelen desencadenar emociones muy negativas
como la ira, la tristeza, la frustración, en casos extremos puede llegar a matizar todos los aspectos de nuestra vida durante un largo periodo de tiempo, sumiéndonos en un estado de dolor, confusión y de incertidumbre. De hecho, incluso en los casos más leves, las traiciones pueden ser perturbadoras que alimentan el rencor y el deseo de venganza. Estos son de los sentimientos negativos, de las emociones negativas que produce una traición. Pero Jesús, que ya pasó por eso, te entiende y te invita a perdonar, a incluir y a sanar esa traición. Él ya llevó esa carga y tú puedes entregarle el dolor que te causó esa traición, orándolo, postrándonos ante Él, diciéndole: Señor, yo te entrego este dolor de esta traición, y renunciar al rencor que has sentido hacia quien te haya traicionado y perdonar, pues Jesucristo se entregó para ser sacrificado por el perdón de tus pecados, de mis pecados. Entonces, en cuanto a la traición, es la segundo tema de los sufrimientos espantosos que sufrió Cristo. El tercero que vamos a ver es el abuso y la burla. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, nos dice: algunos comenzaron a escupirlo y a taparle los ojos y golpearlo, diciéndole: adivina quién te pegó. Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. En el Evangelio según San Lucas, los hombres que estaban vigilando a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Le taparon los ojos y le preguntaron: adivina quién te pegó. Y lo insultaban diciéndole otras muchas cosas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, y para burlarse de él lo vistieron con ropas lujosas como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato. Estas citas bíblicas cortas, pero nos pueden mostrar el horror de esta burla, de este abuso que hicieron con él. Le tapaban los ojos, le pegaban, lo escupían, se burlaban de él. Oírlo o leerlo podría sonar fácil, pero estar en la persona de Jesús sufriendo todo este abuso y toda esta burla, de verdad es algo espantoso. En el Evangelio según San Mateo dice: los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron su ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decía: ¡viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara le golpeaban la cabeza. ¿Y qué era lo que tenía Jesús en la cabeza? Una corona de espinas. Con cada vara que le daban en la cabeza, ¿qué dolor puede haber sentido Jesús en esos momentos? ¿Tú has sufrido abuso y burla en tu vida? Estoy segura que sí. Quizá de parte de alguien de verdad, de quien no te lo esperabas y a quien amabas. O lo han sufrido tus hijos, y es ahí donde más nos duele. Lo que hoy llamamos el bullying, la burla, el abuso psicológico que se le puede hacer a nuestros hijos. Eso es algo muy doloroso. Jesús sufrió eso. Se burlaron de él, su propio pueblo judío y los romanos. Y, queridos hermanos, esto lo sufrió y lo soportó por ti y por mí, por cada uno de nosotros, por nuestros hijos. Él ya llevó esa carga y tú puedes entregarle esa indignación y dolor y renunciar al rencor que has sentido hacia quien abusó y se burló de ti o de tu familia.
y debes perdonar, pues Jesucristo se entregó para ser sacrificado por el perdón de los pecados. La burla es una de las heridas y el abuso de los más dolorosos. De verdad, cuando delante de la gente o delante de las personas se pueden reír de ti o se pueden burlar de ti, tú que has sufrido esto, podemos pensar en cómo lo sufrió Jesús. ¿Qué dolor es el que pudo haber sentido él en esos momentos? Y él lo pasó para que tú seas sanada de esa herida, para que por sus llagas tú encuentres sanidad física y sanidad emocional. Aquí podemos ver algunas gráficas de toda esa burla, de todo ese desprecio que sufrió Jesús, que lo visten, se burlan de él, diciéndole, tú eres el rey de los judíos, le ponen una capa como de rey, le ponen esa corona de espinas, lo golpean en la cabeza con palos. Son sufrimientos muy grandes y muy dolorosos que Jesús vivió por ti y por mí. Estas son las tres, como hablamos al inicio, de las tres que vamos a tocar en esta semana, y la próxima semana vamos a continuar con las 4 siguientes heridas y sufrimientos que pasó Cristo por ti y por mí. Entonces, para la próxima semana es la continuación de esta plática, pero yo quiero que en esta semana tú te quedes reflexionando y comprendiendo el dolor y el sufrimiento que Cristo vivió para que tú y yo seamos sanas, para que seamos libres, para que podamos perdonar como Él perdonó en ese sufrimiento.